De las muchas rutas míticas que hay en el imaginario motero, sin duda la que tenemos más cerca es la Transpirenaica, que va desde el Cabo de Creus hasta Irún, cruzando toda la cordillera. Una ruta de casi 1000 kilómetros que pasa por parajes de belleza solo comparable a la Pirineo. Según cuenta la leyenda, los Pirineos son una monumental tumba que Hércules levantó para dar sepultura al cuerpo de su amada Pirene. Como no disponemos de mucho tiempo, esta vez no haremos la ruta clásica, sino que saldremos de la costa mediterránea, desde este punto, desde Mataró, e iremos rápidamente en busca de los Pirineos en dirección a Viella. La segunda etapa discurrirá prácticamente por territorio francés, desde Viella hasta Isor. La tercera etapa nos llevará desde Isor hasta Zugarramundi y la cuarta, de este punto, hasta mojarnos los pies en la playa de la Concha de San Sebastián. Gracias a Atlantis Moto, iremos registrando todo el recorrido y compartiremos con vosotros el track del mismo. Y para demostrar que la ruta se puede hacer con cualquier tipo de moto, hemos decidido que vamos a hacerla en una 125. En compañía de Mario y de Xavi recorreremos los Pirineos de una ruta mixta a los lomos de la nueva Benelli Vini Tornado 125, una moto diferente y llena de carácter para una ruta especial. Ahora lo que toca es ponerse a sus mandos. Primeros kilómetros a bordo de las Mini Tornado y primeros sarcasmos a la concurrencia. Hostia, Mario, que casi me sacan la rodilla, ¿eh? Ya, sí. Qué cabrón. Hostia, he visto ahí un amago de joder. Digo, hostia. Qué cabrón. Y en autovía, aprovechar los 11 caballos de la 125 es todo un reto. ¡A rebufo! ¡Vámonos, vámonos! Mira qué interior. Mira qué interior. ¡Oh! ¡Que voy! Venga, ¡Que voy! Voy, ay, que no puedo. Se me va. Rebufo, please. Al finalizar la autovía, nos preparamos para lo inevitable, la lluvia. Primeras sensaciones, Mario, de autovía. Bien, muy divertido, aprovechando los rebufos. Hombre, hay que aprovechar los rebufos, vas limitado. Bajando marcha en todas las subidas, sacando el culo, poniéndote... y haciendo lo que más me gusta cuando estoy con Josep, ponerme el traje de agua. A mí que soy del sur, me gusta tan poco el agua. Agüita aquí cerquita. Sí, las vamos a disfrutar lentamente. Vaya y despacito, tela, no como otra vez. Vaya tela. Voy a poner el navegador en la ruta. Navegador en una Tornado 125. Lo flipas ya. Lo último en tecnología. Oye, que ya ha llegado la lluvia. Ya. ¿Estos neumáticos Pirelli van a ir bien en lluvia o qué? Hombre, seguro que sí. No, tienen buen grip, ¿eh? Pero bueno, lo que pasa es que no me fío del piso, pero bueno. No, claro, por eso. Los neumáticos pueden ser muy buenos, pero si el asfalto está mal... Está mal, te vas de oreja. Uy. Va acá, déjame pasar. Las carreteras de segundo orden son ideales para las Mini Tornado, donde su escasa potencia no es un obstáculo para la diversión. ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Por fuera os he pasado! Ah, una recta, socorro. Quiero curvas. La ascensión al Coll de la Creueta es toda una experiencia, donde sacar el máximo rendimiento a las Mini Tornado depende de la habilidad para frenar menos en las curvas en subida. No hay nada mejor para aprender que conducir máquinas de baja cilindrada, donde la frenada o la trazada de una curva son fundamentales para no perder el ritmo.
Tras la Creueta, descendemos rápidamente hasta la estación de esquí de La Molina. En pocos kilómetros, la merecida parada para el almuerzo antes de que nos mojemos más. Una de las mejores cosas cuando venimos a estas tierras es la comida, sin duda. Lo que se sufre comiéndose algo como esto es algo que nos quedamos los que nos sentamos a la mesa. Con más ganas de siesta que de moto, enfilamos rumbo a la Seu d'Urgell, donde tomaríamos el puerto del Cantó para cruzar en dirección al Valle de Arán. Venga, vamos para allá. Pasamos de Andorra y nos vamos en dirección al puerto del Cantó. Vamos para allá. Para Sort. Pero antes una paradita y repostaremos. A ver qué tal. Se mueve con mucha soltura. De verdad, el monte a la cadera y el ¿Has visto hacer así? Y para adentro, ¿eh? Para la que coges confianza. El bicharrito, como aguanta, ¿eh? Los más de 50 kilómetros de este puerto hacen de él un clásico para los moteros de la zona y un paso obligado para llegar al otro valle. Jamás lo había atacado con una 125 y las Mini Tornado se defendían decentemente en las zonas más exigentes de la carretera. ¡Uy! Bueno, una parada en lo alto del Port del Cantó, un mítico, pero esta vez con lluvia, con niebla y con la Tornado 125. ¿Qué? La subida. Muy chula, muy chula. Estaba bien, la pena que estaba el asfalto mojado y el clima, pero si no, la verdad es que la ruta es muy bonita. Muy bonita. Sí, sí. Y lástima que está limitada la velocidad a 70 por hora y no puedes correr más, ¿no? Claro. Con la Tornado. Yo lo siento por las motos que nos hemos cruzado para un lado y para otro que hubiesen sufrido. Sí, sí, de lo lindo, de lo lindo. Esos extranjeros hubieran recibido pal pelo. Oye, ¿qué te iba a decir? Ahora que hemos hecho ya 200 y pico kilómetros, ¿qué el confort? Espectacular, ¿eh? Increíble, de verdad. Yo no lo hubiera apostado antes de salir, que son tan cómodas estas bichitas, para meterte en carretera en estos fregados. Es una pasada, ¿eh? Y una de las cosas que cuando notas que una moto es más complicada, que se te cargan los hombros, los Sí. brazos. Oye, y llevamos una avanzada de kilómetros, un juguete, nada, o sea, No. cero. Bien, bien. Aparte es eso, que como pesa tan poco, Sí, sí, vamos Pues- perfectos. va muy bien. Mira, los rusos. No, uno, el de adelante sí. Excelente. Bueno, pues vamos a seguir, porque ahora nos toca llegar hasta Sort, de Sort hasta Esterri, y si el tiempo nos acompaña, la primera pista. Después de la parada y de la subida, viene la bajada y con ella la diversión. Ahí la lleva. Pues nada, hombre, pasaremos. ¡Ey! ¡Hasta luego! ¡Vamos allá! Gente sin complejo. ¡Hasta luego! ¡Vámonos! Creo que esta moto va mejor bajando que subiendo. No sé si será importante. Pienso que hay un pequeño detalle bastante importante. ¿Te das cuenta además que en la bajada voy más deprisa yo que vosotros? Sí. Claro, Claro, hay más claro. peso, hay más peso. Tras la adrenalina de adelantar motos de mayor cilindrada, sin duda con su permiso,
Llegamos a Sor, una de las poblaciones más importantes de la comarca y paso previo para acceder a la Valle de Arán. Tras Sor Llavorsí, con numerosas empresas de deportes de aventura, aprovechando el gran caudal del río Noguera Pallaresa. Vuelve a llover. Llueve, tenemos poca gasolina, no se puede pedir más. Hay que hacer una pista, hay que hacer una pista. Siempre dándolo todo. Mirad qué carretera. Qué bonito, tío. Mira, qué burro. Es que parece Vietnam, tío. Volado. Sí. Tanto verde. Vamos en busca de Alòs de Sil, última población antes de que empiece la pista que nos llevará a Viella por las montañas. Un pequeño descanso en una antigua iglesia, al lado del río, a ver si la lluvia deja de reciar. Vamos a ver la iglesia. Bueno, señores, ¿Empieza la pista? mira esto. Camino. Joder, tío. Pase lo que pase, que ninguno se caiga al río, tío. Porque yo no me tiro. Parque Natural del Alto Pirineo. Ya se nota, ¿no? Bueno, la aventura sigue. Ahí está. Nos vamos ahora, primera pista off-road. A los pocos kilómetros de seguir por asfalto, entramos de lleno en la pista que nos llevará hasta el Pla de Beret. El río Noguera Pallaresa nos acompaña en todo momento y sus afluentes lo van llenando con intensidad por las lluvias. Animales y naturaleza se confunden con la misma libertad con la que conducimos nuestras pequeñas Benelli. Vamos a pasar despacio. Mira qué chulo, Qué bonito, ¿eh? qué guapos son. ¡Acá! Guapísima la pista, tío. Espectacular. ¿Bañito o qué? ¿Hace un bañito? Sí, va. El bañador lo llevo, desde luego. Hombre, fresca tiene que estar porque ahí hay un poco de nieve, ¿eh? A ver que meter las manos en el agua, va. Yo sí. Espérame que voy. Que disfrute, coño. ¿Qué pasó? Cuidado, coño. ¡Hostia! ¿Te parece poco? Las sorpresas eran continuas y evidentemente no podía faltar el vadeo. Hay que pasar así en diagonal, ¿eh? No. Así no, ¿eh? Así para arriba. ¿Cómo? Entra por abajo y entra en diagonal. Mira, paso yo primero. Parece no haber obstáculo que frene las mini tornados, que avanzan sea cual sea el estado de la pista. Venga, tú, no te lo pienses. Como te lo pienses, te queda. Venga, dale. ¡Ay! Venga, dale. No te pares. Ahí estamos, acá a fondo. Vamos, ni el Camel Tropic. Estamos en Mongarri. Estamos llegando a Mongarri. Mongarri. Santuario de Mongarri. Mítico. Mítico.
apenas 30 kilómetros, por fin accedemos al santuario de Montgarry, con su refugio al lado, antiguamente un hospital, que ahora da cobijo a los caminantes. Esta iglesia fue fundada, al parecer, en el siglo XII. Es una iglesia que ha sido maltratada durante siglos por lo solitario del lugar y que está en reconstrucción. Hemos llegado al santuario de Montgarry, estamos ya en el estamos cerca del Pla de Beret, en la Valle de Arán. Ahora ya nos queda coronar y empezar a bajar. Menos mal que en esta pista que hemos encontrado barro, agua, hemos podido montar en nuestras Tornado los Pirelli SL60, que es un neumático mixto y que, como hemos podido ver ahora, ha actuado a las mil maravillas. Ni un susto, ni una marchada, traccionando perfecto, vamos. Y tenemos que tener en cuenta que son llantas mucho más pequeñas de lo habitual. Y en cambio no nos ha dado ni un tipo de problema, todo lo contrario. Ha sido uno de los mejores cambios que hemos podido hacer o modificación en esta Tornado. Chicos, vámonos. Cambiamos. ¡Yuhu! Que empiece la fiesta de nuevo. ¡Ay, Mario! ¡Ay, Mario! ¡Ahí te veo bien! ¡Ahí te veo bien! ¡Vámonos! Cuidado que hay raíces de árboles por aquí, ¿eh? No hay problema porque vamos con una Tornado 125, la moto que hace que todo vuele por delante. Sí, mientras no vueles tú por delante. Dejamos atrás Montgarry en busca del Pla de Beret, donde al llegar a sus famosas pistas de esquí, retornaríamos al asfalto, no sin antes vivir algunas estampas inolvidables. Mira los tres ahí. Lo veo. Oh, qué bonito. Vamos a correr. Como nosotros, son tres. Son tres. tres cortos. Corcellis, en vez de Benelis. Mira cómo corren. Vamos a picarnos, vamos a picarnos. Venga. Oh, mira que Mira. ¡Qué guapo! ¡Oh, qué toma, eh! Descendemos hacia Baqueira y por fin llegaremos al destino en Viella, con ganas de dejar de mojarnos. Hemos tardado menos de lo esperado. Las Benelli Mini Tornado 125 se han portado de cine. No pasa nada. Bueno, finalizamos la primera etapa de nuestra ruta transpirenaica con las Benellis Tornado 125. Y como habéis visto, un paisaje increíble que ni la lluvia ha sido capaz de deslucir por la pista del Montgarry. Ahora toca una ducha reparadora, secarnos todo porque tengo los pies que parece un charco y tomar una cena aquí en el hotel, que mañana toca la segunda etapa.